Candidatos y candidatas, estamos junto con Manuela Castañeira, que representa al nuevo MAS y que se va a presentar para intentar ser elegida como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Manuela, ¿cómo te va? Muy bien y muy contenta de este intercambio, Luciana. Hemos pasado tantos momentos en la historia reciente argentina, nosotras, hablando, debatiendo, empujando, que bueno, siempre para mí es un placer nuestros intercambios. Para mí también, y han pasado algunos años que no me la cruzo, que no la entrevisto a Manuela, y fuera de cámara me decía, y la historia se repite, o sea, los temas de agenda siguen siendo los mismos. Uno de ellos tiene que ver con el vínculo, digo, para trazar un paralelismo y con la realidad de lo que está sucediendo ahora con los Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene la izquierda de lo que está pasando ahora? Es realmente impactante porque, no sé, a Trump no lo eligió nadie y está opinando como si fuese el presidente de la Argentina, metiéndose en la política interna de la Argentina, diciéndole al país con quién puede hacer comercios o no, que ya la verdad que es un nivel inusitado de ataque a la soberanía nacional de nuestro país y me parece realmente muy preocupante. O sea, ¿considerás que hay intromisión? Totalmente, hay una intromisión, está siendo una amenaza de que si Argentina vota de una manera o de otra, puede tener o no puede tener un apoyo que no se sabe además cuáles son las condiciones, porque es un acuerdo secreto. Con un tipo de negociación con Trump, por ejemplo, como la que hizo con Ucrania, con Zelensky, que era un país que estaba en guerra, que fue realmente arrasador el tipo de acuerdo que estableció, sacar tierras raras, territorios. El trumpismo es una especie de imperialismo colonial territorial. Hay una vuelta como el siglo XX con esa perspectiva. Bueno, ahora querría hacer algún tipo de acuerdo de esas características en la Argentina, totalmente ilegal, totalmente secreto, y de cualquier manera yo sí podría decirte que a Milei no lo salva ni Trump, porque el nivel de odio que hay con este gobierno, y te lo represento sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la cual efectivamente voy a ser candidata, no lo he visto jamás. Jamás me han dicho las cosas que me han dicho en las calles y en los barrios. ¿Pero qué percibís? ¿Qué está pasando en ese odio que...? En ese odio, un agobio social por el ajuste, la construcción de un país para los ricos cada vez más ricos. Me decían, ¿cuánto más ricos quieren ser? Un agobio porque no se vende nada. Estuve en la Feria de Solano y me decían los feriantes, si no hay salarios, esto es una cadena, no funciona, porque le falta el respeto de esta manera a la sociedad, porque no cumple la ley, con la ley de discapacidad, por la falta de empatía, por la crueldad, por el recital en el Movistar Arena. O sea, la lista es interminable. Hay algo que se quebró con el gobierno y con su programa de ajuste fiscal, que programa y gobierno ahí son la misma cosa, y no tiene recomposición, no tiene manera de ser arreglado. Por eso es importante discutir las alternativas y cómo salimos, porque el nivel de crisis social, de violencia, de agobio, de malestar generalizado, no se aguanta más. Hace tiempo vos venís siguiendo muy detalladamente cuál es la situación de la mujer. ¿Cuál es la situación de la mujer hoy? Tengo que respirar hondo para hablar de este tema y realmente decir que estamos en una situación crítica. Y me parece muy importante que vuelva a salir el feminismo a la calle. Creo que tenemos que trabajar para volver a construir un nuevo ni una menos. Porque este nivel de violencia que se ejerce como política de Estado por parte de este gobierno es realmente criminal. Estaba escuchando atentamente el informe y la doctora que hablaba y que describía lo que es, bueno, en términos conceptuales beberiano, el tipo ideal del femicida. El que hacía buena letra, el que dice que es por el hijo, el que dice que es el que tiene las mejores intenciones y del otro lado una demonización de la mujer. Esa es la ideología de este gobierno. Este gobierno, con su discurso de odio, habilita la violencia sobre las mujeres. Y un paso más, este femicida en particular tenía una organización antifeminista, que eso es lo que eran, negacionista de los femicidios y la violencia hacia la mujer, donde coordinó actividades con los escribas del gobierno, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, estos cordobeses, que se organizan de manera internacional para tratar de cuestionar que la violencia hacia la mujer existe. Es una vuelta de tuerca, eso es una novedad. Justo enviaron un comunicado, digo, haciendo mención, digo, a la organización Varones Unidos, porque, bueno, como bien marca Manuela, este asesino formaba parte de esta organización, formaba parte de los discursos de esta organización, y hablando de la diferenciación y de la distancia con este hombre. Dice, el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento, se esperaba, ¿no?,
¿no? Algún tipo de respuesta, comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta, y hace toda una descripción de esta situación que habría que leer con mucho detenimiento, pero bueno, ya se han expresado. Digo esto porque está, ahí estamos viendo lo que es este escrito, porque está obviamente en el centro, ¿no?, de lo que estamos haciendo alusión. Él se lo veía en esos videos, hablar de que los hombres tenían los mismos derechos que las mujeres, que los hombres eran víctimas, porque un poco era esa puesta en escena lo que se vio. Hay una novedad en esta discusión. Nosotras hemos hablado en muchas ocasiones de este debate, hablamos sobre el rol de la mujer en la sociedad en ocasión del debate por la legalización del aborto, peleamos mucho por esa ley, hemos hablado en el primer Ni Una Menos, y ahora hay una novedad en el discurso. Entramos a una etapa más profunda y más violenta. Es la negación, son los negacionistas de la violencia hacia la mujer. Y ahí en esa negación, en ese ocultamiento de esa relación de opresión se encuentra una mayor violencia. Es el opresor negando al oprimido la violencia que sufre. Y allí, porque nosotros habíamos conquistado algunas medidas, por ejemplo, de discriminación positiva. Bueno, estos varones se construyen organizaciones diciéndole a las mujeres que esas pocas medidas de discriminación positiva que habíamos obtenido, por ejemplo, que no nos maten, por ejemplo, decidir sobre nuestro propio cuerpo, la legalización del aborto, porque los varones pueden elegir sobre su propio cuerpo, pero las mujeres no. Entonces, esas medidas de discriminación positiva, ellos dicen, son privilegios. Y es la sensación de la pérdida del privilegio y el cultivo de un resentimiento social muy profundo el que le genera toda esta violencia. Y hay un problema, porque las organizaciones, las AFE, todos se quieren demarcar, pero no tienen manera de borrar con el codo lo que han escrito con la mano, que es darle fundamentos a los femicidas, es darle línea a los femicidas. Y eso nos pone en una situación de peligro muy grande. Y es muy, muy terrible que pase como parte del discurso del gobierno y el discurso del Estado. Quisieron erradicar la figura del femicidio y quieren volver a intentarlo. Y para nosotros es muy importante esa perspectiva cuando se abordan estas temáticas. Por ejemplo, el pobre, este trabajador, conductor, remisero, bueno, que lo mató. Eso es un femicidio vincular, es decir, una violencia vicaria se la llama. ¿Cuál era el objetivo? Matar a las mujeres. Y dentro de ese objetivo lo hemos visto, por ejemplo, en casos atroces, cuando matan a los hijos, las hijas y las hijes para atacar a las mujeres. El objetivo que está de fondo es violentar a las mujeres, es asesinarlas. Y generan todo esto en el medio barran todo. Pero el objetivo es ese y es importante volver a mencionarlo. Estamos por delante con un discurso de odio muy profundo. Las feministas tenemos que estar presentes, tenemos que explicar, tenemos que combatir estas ideologías que están queriendo generar. Es internacional, tienen mucho financiamiento, entonces me parece, bueno, yo quiero sumarme al Congreso con esta perspectiva también. La quiero sumar a Analía Argento. Algo porque digo a los crímenes vinculados con los femicidios sin ser directamente las mujeres, como el caso de Remisero, digo porque este sujeto hizo justicia, ¿no? Me hizo acordar mucho a Barreda, que justificaba porque decía que las mujeres lo hostigaban. Y el remisero, entonces digo, ahí se ve, se cae todo el andamiaje, la mentira, porque esto estuvo todo premeditado. Y en esa premeditación hay algo que tiene que ver con la política y que no se está subrayando, y es que este sujeto estuvo 10 días en una cabaña en Salto, República del Uruguay, entrenándose para cruzar con una piragua por sobre el río Uruguay, atravesar en forma ilegal la frontera argentina y llegar a Entre Ríos. Entonces yo digo, acá hay un Estado que no nos está cuidando, porque si este señor, que es un nadie, puede atravesar la frontera, puede pasar cualquier terrorista, narcoterrorismo, cualquier cosa puede pasar en una piragua por el río Uruguay. Y sin embargo pasa un femicida. Bueno, pero pasa un femicida, pero podría pasar cualquiera, digo. Sí, un femicida y cualquier otro, digo, todos estamos expuestos, las chicas, la suegra, la ex-suegra, el hijo, y todos, el remisero, y a cualquier delito estamos expuestos. Eso es así, pero acá hay una particularidad,
porque se ha hablado mucho de los distintos tipos de violencias que han crecido recientemente, pero hay, creo yo, una política específica en negar la crudeza con la que vivimos las mujeres en este momento. Porque yo creo que el gobierno podría, por ejemplo, con el tema presupuestario, cuando desmantelan todos los programas que existían en el Estado para erradicar la violencia hacia la mujer. La verdad que ya con el gobierno de Alberto Fernández estos programas estaban vaciados. El Ministerio de la Mujer prácticamente no tenía presupuesto. Las trabajadoras de la línea 144 cobraban salarios totalmente precarios. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de cerrar esos programas que representaban económicamente tan poco? Hay una campaña ideológica detrás de eso. Está bien, pero dentro de su ideología, el gobierno supuestamente hay otras cosas que cuida, como las fronteras. Y acá uno ve que no cuida a las mujeres y no cuida nada. Eso es lo que digo. Totalmente. Manuela, obviamente que este es un tema central, lo vas a llevar al Congreso. ¿Qué otro tema te parece importante para que se lleve, para que se debata en el Congreso Nacional? Yo quiero ir al Congreso Nacional con esta fuerza del feminismo, de la lucha que tiene la militancia anticapitalista también, para llevar... hay otro tema del cual nadie habla en esta campaña, nadie, lamentablemente ni las otras listas de la izquierda, que es el salario. Yo quiero llevar un proyecto por el salario que parta de los 2 millones. Me parece muy importante en muchos sentidos. En primer lugar, porque es el tema que hablamos todos los días incansablemente. ¿Cuántos trabajos más tenés que tomar para poder llegar con tus gastos fijos? Ya ni siquiera tu hogar, una casa, viajar o construir un futuro o planificar. Es vivir al día a día, el mes a mes. ¿Cuánto el pluriempleo? ¿Cuánto dolor tenés o miedo cuando abrís una boleta de los servicios porque tenés miedo que no lo puedas pagar? Entonces yo creo que es necesario empezar a plantear este tema del que más se habla y que es una gran necesidad y llevar el proyecto del salario que parta de los 2 millones. Además nos permite, por ejemplo, plantear un plan de crecimiento para la Argentina. Te lo traje por escrito porque siempre me lo preguntan. Sí. Me dicen, ¿de dónde van a sacar para pagar el salario de los 2 millones? Yo, después de todos estos años de militancia y elaboración en torno a las posibilidades de crecimiento en torno al salario para las economías, hemos elaborado el Manifiesto Anticapitalista para la Argentina. Es un programa que tiene 18 puntos. El del salario es parte de un plan global con una mirada enfocada en una economía que se centra en las necesidades y no en la ganancia. En primer lugar, creo que hay que eliminar el IVA, el mal llamado impuesto a las ganancias en las cuartas categorías, poder construir otro tipo de reparto de las riquezas en Argentina. Hay un mayor porcentaje del PBI que se lo llevan unas pocas manos. Y yo quiero que el salario represente también una manera de crecimiento para nuestro país. Por ejemplo, la capacidad instalada de la Argentina, que está muy a la baja. Si vos enfocás en el consumo, eso puede crecer. Y me preocupa porque efectivamente nadie lo nombra. Creo que al Congreso han llegado varios temas muy importantes que la sociedad llevó. La gente, ¿no?, que expresa que su salario no le alcanza, que su poder adquisitivo cayó, que más allá de cierto control de la inflación no llegan a fin de mes y que la situación les resulta muy agobiante. Exactamente, y qué importante lo que mencionás sobre el tema de la inflación, porque en realidad justamente lo que subieron fueron los gastos fijos. Y entonces, efectivamente, hay una mayor dificultad con los gastos estructurales para poder abordarlos. Es el tema del cotidiano y, sin embargo, no se habla en la campaña y, sin embargo, no llega al Congreso. Yo quiero que llegue al Congreso. Yo creo que en el Congreso se vienen grandes debates sobre hacia dónde va la Argentina. Tenemos un gobierno con una gran crisis y pueden procesarse allí muchos sentidos de cómo tenemos que resolver estos problemas, cómo tiene que construirse una salida. Yo quiero abordarlo desde el punto de vista anticapitalista, quiero que llegue la fuerza del feminismo y quiero que llegue la discusión del salario también al Congreso, que todavía no tiene proyecto. Manuela, gracias por haber venido. Gracias a vos, es una alegría este encuentro y además me da, felicitarlas por el hermoso panel de femenino que tienen, que creo que aporta no solo una mirada, sino una imagen y contenido diferente que se necesita en la comunicación. Muchas gracias. Tenemos atentos obviamente a las elecciones.